¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Perfecto. Bien, siendo nuestra clase de reposición y tomando en cuenta que en la anterior clase habíamos establecido el tema de la posesión, ¿sí? Les había pedido de manera muy enfática que independientemente de que la posesión sea aquel poder de hecho que una persona tiene sobre un determinado bien para poder usar y gozar, también hay que considerar que la posesión debe cumplir independientemente de los elementos que la constituyen, es decir, de los elementos constitutivos que son el corpus y el ánimos, debe tener pues también cumplir con 4 requisitos esenciales. Vamos a dar paso a los compañeros un momento. Están ingresando, continúan ingresando. Silver, buenas tardes, ¿cómo me copias? Buenas tardes, licenciado, se lo oye muy bien. Perfecto. Bien, a ver, veremos un par de segundos que se conecten los chicos. Para poder pasar nuestra clase de reposición, se nos ha fijado fecha hasta el día de hoy. Vamos a reforzar un poco el tema de la posesión, que creo que ha quedado claro, ¿no? ¿O hay alguna duda, Silver? No, doctor, todo está claro. Está claro, ¿cierto? Es un instituto jurídico muy importante en los derechos reales porque va a abrir paso a otras figuras jurídicas y una de las más importantes es la usucapión. Para cuando veamos la usucapión, lógicamente debe estar plenamente comprendido el tema de la posesión, porque es en base a la posesión que se va a poder demandar la usucapión como un modo o forma de adquirir la propiedad. Entonces, de ahí que es importante entender muy bien ese tema, porque se nos va a hacer mucho más fácil el camino para poder entender posteriormente la usucapión. La usucapión, una figura muy conocida en el ámbito profesional. Ya cuando ustedes ejerzan la profesión van a ver muchos de estos procesos, independientemente de que ahora se ha vuelto a poner en vigencia, por ejemplo, el proceso de regularización de derecho propietario, que como base en su momento tuvo a la ley 247, que básicamente es una usucapión, como le decimos, en formato chiquitito, así popularmente dicho, porque si bien tiene algunos otros requisitos que cumplir para regularizar el derecho propietario sobre bienes urbanos, bienes inmuebles urbanos, no contiene un requisito que sea más importante que la misma posesión. Entonces, ya sea para una usucapión conocida como tal o un proceso de regularización de derecho propietario, la posesión es una exigencia o requisito de primera mano. No se estila, por ejemplo, en el proceso de regularización de derecho propietario, que el juez vaya a regularizar a favor del demandante el derecho propietario sin que éste haya demostrado en el juicio que ha estado en posesión de ese bien inmueble, ¿cierto? Entonces, la usucapión decenal, quinquenal o la trienal que vayamos a ver en su momento, definitivamente tiene como base a la posesión. ¿Qué busca? Adquirir la propiedad, que es el próximo tema que hoy vamos a tocar. Y decíamos que independientemente de los elementos constitutivos que debe tener la posesión, que son el corpus y el animus,
debemos tener mucho cuidado como futuros abogados de que esta posesión también tiene que cumplir los requisitos que le exige la ley. Esos requisitos son 4, conforme lo habíamos visto en la anterior clase. Debe ser una posesión pacífica, debe ser una posesión pública, debe ser inequívoca y debe ser continua. Estos requisitos, el cuidado que tenemos que tener es básicamente como demandantes. Si es que acaso vamos a estar del lado demandante, tenemos que demostrar que estos 4 requisitos se han cumplido, independientemente de los elementos constitutivos de la posesión, ¿no? Sin embargo, cuando nos toque estar del otro lado, es decir, como demandados, no vamos a cuidar que estos requisitos se hayan cumplido. Lo que vamos a hacer es desvirtuar la existencia de estos requisitos y vamos a basar nuestra defensa en los vicios que tiene la posesión. 4 requisitos y los vicios vienen a ser los antónimos de esos 4 requisitos, es decir, lo contrario. Cuando nosotros estemos del otro lado, es decir, en función de demandados, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que probar en nuestra defensa como demandados es que no han concurrido los 4 requisitos de la posesión, que más al contrario está viciada esa posesión porque, por ejemplo, decíamos, la posesión no ha sido pacífica, ha sido violenta, la posesión no ha sido pública, ha sido clandestina, la posesión no ha sido inequívoca, más al contrario ha sido equívoca, y finalmente la posesión no ha sido continua, menos ininterrumpida, sino que ha sido discontinua, se ha interrumpido en varias ocasiones, y todos esos aspectos los tenemos que probar en juicio. Si nosotros como demandados logramos probar que la parte demandante no ha cumplido con los 4 requisitos y más al contrario, nosotros hemos respaldado que ha existido y existe vicios en la posesión, con seguridad que la demanda de usucapión, llamémosle así, no va a prosperar. Porque reitero, la posesión es la base fundamental para demandar una usucapión y la usucapión busca como una forma de adquirir la propiedad precisamente ser dueño de esa propiedad en la que aparentemente he estado en posesión durante un determinado tiempo. Entonces, resulta de vital importancia que nuestro cliente, dependiendo del lado que estemos, pues pueda proporcionarnos los elementos de prueba más importantes, ya sea en el papel de demandantes o ya sea en el papel de demandados. ¿Listo? También es importante diferenciar lo que habíamos recalcado, el tema de ser posesionario y no detentador. Es importante identificar sin duda alguna a qué se refiere la detentación y cuál es la diferencia con la posesión. ¿Cuándo termina la posesión? ¿Cómo puede y debe terminar la detentación para convertirse en posesión, para empezar a computar el tiempo como poseedor y ya no como detentador? ¿Cierto? Entonces, el hecho de haber iniciado la ocupación o el goce de algún bien en calidad de detentador, de ninguna manera genera que esto sea absoluto e indefinido y que no pueda más adelante de pronto convertirse en posesión, ¿cierto? Cuando se extingue el título o la calidad de detentador, podría computarse, ¿cierto?, la figura de la posesión. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, el Código Civil, nuestro Código Civil, establece de forma clara también la diferenciación de que los meros actos de tolerancia de ninguna manera pueden servir de fundamento para alegar que he estado en posesión de un determinado bien. Conforme les había dado el ejemplo de un vecino que le presta el garaje, ¿cierto?, por un determinado tiempo y por un acto de buena vecindad, de benevolencia,
no puede ser tomado ese acto de tolerancia como sustento o fundamento de que he estado en posesión de un bien por un determinado tiempo y que con esa herramienta pueda alegar que al haber estado en posesión, pues puedo plantear una demanda de usucapión. No, a esos actos de permisión, ¿qué quiero decir? Con permiso del propietario se llaman actos de mera tolerancia o actos de tolerancia. Y estos actos de tolerancia no pueden ser utilizados como fundamento para poder incoar la usucapión o cualquier otra forma de adquirir la propiedad. En ese sentido, voy a compartir un refuerzo con un documental para poder abordar el próximo tema. A ver. ¿Se visualiza la imagen, no, Silver? Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto. A ver, voy a acceder al sonido del documental. El expositor, que es un colega, hace una diferenciación entre lo que es la posesión y la propiedad. El próximo tema que vamos a abordar en el avance de materia precisamente es la propiedad. El objetivo precisamente, valga la redundancia, es constituir la diferencia entre lo que es la posesión y entre lo que es la propiedad. Porque más adelante vamos a ver acciones judiciales para defender la propiedad y acciones judiciales para defender la posesión. Acciones judiciales totalmente distintas una de la otra, porque el objetivo que busca defender es totalmente también distinto. Entonces, para ello voy a silenciar mi micrófono y poder dar paso al audio del documental. Atento, por favor, Silver. Mucho se dice, y de verdad nuestra historia universal y nuestra historia como nación, nos dice que originalmente la propiedad era comunal. Sí. Entonces, en algún momento de la historia, sin entrar a ningún debate, simplemente el derecho comunal, que era una forma de convivencia y la propiedad era común, no había nadie dueño de nada, simplemente todos éramos dueños de todo, entonces empieza a tomar una transformación y se empieza a visualizar y positivizar, poner en la ley, de que el derecho a la propiedad es un mejor sistema que el anterior, en la medida que permite que la persona titular de un bien, esto es mío, le pongo más interés, más cuidado y debo razonablemente protegerlo. Claro. Y ejercerlo con toda la libertad, pero dentro de la ley, el marco del equilibrio social. Muy bien. Entonces, en ese concepto, el Estado peruano recoge también que el derecho a propiedad es el derecho positivo, o sea, el derecho plasmado en la ley, sobre todo en ley constitucional. El artículo 70 de la Constitución dice, la propiedad es un derecho inalienable, transferible, pero sujeto a protección del Estado. Entonces, ¿qué es primero? ¿La propiedad? Sí. La propiedad, si bien es cierto, es el derecho que se ha reconocido, pero también la posesión es el que en algunos casos da origen al derecho de propiedad. Vamos a verlo así. La propiedad es el nivel máximo de protección que tiene, o el nivel, digamos, la categoría jurídica que tiene una persona sobre un bien con el cual le permite disfrutar, venderlo, disponerlo, utilizarlo, usufructuarlo, regalarlo. Todas las modalidades. Todas las formalidades de disposición sin restricción alguna con la ley. Claro. Claro, porque en mi casa digo, como es mío, lo voy a volar y vuelo y afecta a todos. No. No. Ahorita te digo, espera un momento. Solamente extremo. Entonces, ¿qué ocurre? La propiedad, si bien es cierto, está protegida y está legislada en ese sentido por la Constitución, también se acepta de que la posesión, la propiedad se origina con la transferencia de bienes. Entonces, esta transferencia puede ser por un título, bien, te vendo mi casa, está bien, te entrego la posesión. 2, puede ser por una transferencia, mira, cuídame la casa, voy a ir a otro país y resulta que ahí me caso y me quedo, ya me olvido de la casa y con el tiempo el poseedor que estaba a condición de repente de una determinada obligación, empieza a ejercer un derecho indirecto sobre el bien, pero no es propietario, claro. Es poseedor. Y en todo caso, herencia, hagamos un poquito el paréntesis para seguir conversando y comentando un poquito sobre el tema de la posesión. ¿Qué rol o qué parte, si es una parte fundamental, la buena fe en esto? Cuando hablamos de buena fe, estamos hablando de posesiones que no han sido otorgadas. Por ejemplo, si yo tengo un inquilino, mi inquilino es poseedor inmediato y yo soy el propietario con posesión inmediata. O sea, a través mío,
el señor, el inquilino, tiene posesión. Él no puede invocar la buena fe, la mala fe, porque sabe, por el contrato, que yo soy el dueño. En consecuencia, su posesión está dependiendo de mi voluntad. Claro, y es temporal. Y temporal y sujeta al contrato, a la naturaleza del contrato. Sin embargo, hay posesiones que se toman de manera indirecta, vamos a decir, que un bien abandonado, o vamos a ver que un bien que de repente me lo dieron a cuidar sin ningún contrato, y con el tiempo, como dije en el ejemplo anterior, dejó de poseerlo y se va quedando, y de repente sus hijos también se van quedando. Entonces esa posesión de buena fe se califica en la medida que se sabe que el propietario va tomando posesión convencido de que no hay ninguna persona que se pueda oponer a ese tipo de posesión en el tiempo. Claro, porque en todo caso habría algún tipo de contradicción, sobre todo con el ejemplo que usted nos menciona, que son estos bienes que están abandonados, y entre comillas los pongo, porque el hecho de que estén abandonados no quiere decir que no tengan un propietario. Hay bienes que están protegidos, por eso dice que el principio de la posesión permite ir generando el derecho a propiedad, pero esta posesión no se puede oponer al propietario con derecho inscrito. Claro. Entonces, el propietario con derecho inscrito siempre va a tener prevalencia sobre el poseedor, incluso de buena o mala fe, porque la buena fe es mientras dure o crea que está poseyendo con el objeto de poder prescribir, hacer lo suyo, o con la creencia que su posesión es legal. Claro. En cambio, la posesión de mala fe es aquella que se toma una vez que se ingresa en posesión de un bien, a sabiendas, como dice la figura de la lectura penal, a sabiendas que esa propiedad no es de él, y él sabe bien que no es suya, pero está tomando posesión. Pero la ley, para permitir el tráfico de inmuebles, permite reconocer que la posesión de mala fe tiene ciertos efectos mientras dure la posesión y no sea desplazado. Entonces le da un plazo para que pueda ser también propietario, pero siempre cuando es propietario original no haga uso de su derecho. 10 años son el plazo ordinario que se tiene para que un poseedor, cualesquiera sea de buena o mala fe, pueda prescribir. Claro, y siempre, a mí incluso cuando también estaba en la época de los estudios, esa parte de la ley a mí siempre me causó algún tipo de duda, de controversia, de pensar, entonces, si uno no está en su lugar, en su inmueble, o está tomando en ejercicio de posesión de su bien por 10 años, ¿pierde la propiedad? La pierde en la medida, veamos así, se dice en términos populares, porque es que no ejerce un derecho, ¿verdad? lo Esa pierde. parte justamente de la ley, y yo de verdad que le he dado 25 vueltas, he preguntado a cuánto docente tenía, y es que genera mucha confusión. Sí, partamos del principio, la lógica siguiente. Si el que no ejerce su derecho lo pierde en el tiempo. Ya. Una máxima general que nos orienta a lo que vamos a hablar. Segundo lugar, si yo tengo ese propietario de un carro y lo dejo en la esquina, bueno, todo el mundo sabe que es mío, perfecto, pero pasa un día, 2, 3, un año, 2 años, 5 años, se supone, parece que lo he abandonado. Los objetos son sujetos de abandono, los objetos son sujetos de abandono. Entonces su calidad jurídica puede estar, como quien dice, sin ejercicio del titular, y da mérito a que un tercero pueda tomar posesión del bien y ejercer ese derecho hasta que sea emplazado o hasta que se cumpla el plazo para perder el derecho del propietario original y ganarlo el derecho el que lo estaba poseyendo. Ahora, la duda que me decías era, ¿por qué opera si yo pierdo el derecho de propiedad? Siempre y cuando haya otro tercero que lo pretende ejercer. O sea, yo puedo tener mi casa, la cierro muy bien, me voy 20 años, regreso y sigue siendo mi casa. No estoy perdiéndolo. Siempre y cuando el derecho de la voluntad de poseer, que da mérito a la propiedad, se empiece a ejercer por un tercero y yo conceda el tiempo que la ley me da, que son 10 años, al plazo ordinario largo, para poder decir que, caramba, parece que no tiene interés en protegerlo. Pero cuando una persona va a viajar, por ejemplo, más de 10 años, y tiene derecho inscrito, es recomendable, por supuesto, para sellar esa buena fe, bloquear la ficha registral, y hay modalidades de protección de la propiedad, pero que ayudan a complementar que mi interés de alejarme del bien no es permanente ni indefinido, sino está garantizado con un bloqueo registral por más de 10 años, por ejemplo, que determina que no es que me voy y lo estoy abandonando, lo estoy dejando bloqueado porque tengo la voluntad de alejarme más de 10 años, pero eso no implica, per se,
que lo quiero dejar abandonado. Claro, y esto es muy importante y es una figura que también se debe tener en cuenta, porque en todo caso, cuando las personas se quejan de invasiones, que hay gente en mi propiedad o que están haciendo un mal uso de un inmueble que yo tengo ahí para utilizarlo en otro momento, es porque en realidad no solamente es culpable el que ha ido y ha invadido, sino necesariamente también nosotros tendríamos que buscar alguna forma de protegernos, ¿no? Sí, sí, es una figura legal la que hemos mencionado, el bloqueo registral, la protección registral. También puede ser de que deje cuidantes. Cuando yo dejo un cuidante, ese cuidante no puede ejercer ese derecho de prescripción porque él está sujeto a subordinación. Y eso se establece mediante algún tipo de contrato. Siempre un contrato. Y si es registrado, mejor todavía. Claro. Gastamos un poco más, un notario, un abogado, suscriben el documento y se registra. Y ese es el problema, ¿no? A veces por no gastar ese poquito más, a No veces tenemos dejamos la nuestros costumbre. bienes desprotegidos. Tenemos que irnos a la pausa, ¿Cómo no? doctor, pero continuamos, tenemos aún mucho que comentar acerca del derecho de propiedad y de posesión. Estamos hablando un poco. Bien, buenas tardes Fernando, Ignacio, Sheila, se han conectado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, veníamos repasando. ¿Cómo estás, Sheila? Buenas tardes. Veníamos repasando junto a Silver en primera instancia lo que vimos la última clase sobre la posesión. Entonces, hemos visto ese pequeño documental que reduce, se sintetiza y resume más bien todo lo que hemos hablado con respecto a la posesión. Un aspecto muy importante que ustedes van a notar cuando vayamos avanzando los temas es esto de la buena y la mala fe. Cuando veamos derechos reales sobre cosa ajena, por ejemplo, vamos a ver mucho o vamos a escuchar mucho el término buena fe y mala fe, ¿no? A ver, lo que decían los panelistas, por ejemplo, un poseedor de un bien, ¿cuándo podría decirse que está de buena fe o que está de mala fe? Si yo encuentro X inmueble, X lote, baldío, como sea, abandonado, no hay nadie, es más, no tiene muros ni nada, está entre dos inmuebles, limpio el inmueble, nadie me molesta, amurallo el inmueble, nadie me molesta, construyo unas habitaciones de a poco y conforme pasa el tiempo voy mejorando el inmueble. ¿Podrá decirse que es un posesionario de buena fe o de mala fe? De buena fe porque no hay violencia, ¿Ya? no tiene nada que no le permite ingresar. Exactamente. O sea, no está generando actos en ese momento en contra de nadie. ¿Se dan cuenta? Otra cosa es, como decía la panelista, otra cosa es que sabiendo quién es el dueño, conociendo que ese inmueble es de X persona, de manera insistente, ¿cierto?, pueda poseer, o conociendo quién es el dueño y sabiendo que se ha ido al exterior, qué sé yo, sin saber qué tiempo se ha ido, pues se meta a ejercer la posesión. Ahora, asumamos en el segundo ejemplo que esta persona, sabiendo quién era el dueño y conociendo que se fue al exterior y no dejó ningún cuidante con contrato, inquilino, cuidado, como que se le quiera llamar, esta persona ingresa en el bien inmueble y empieza a ejercer actos, no solamente de posesión, sino también como si fuera un verdadero propietario, ¿cierto? Los vecinos, si el ingreso es pacífico, es tranquilo, es público, como hablábamos en la anterior clase, los vecinos van a pensar, van a presumir que es el nuevo dueño, que el verdadero dueño le ha transferido a él, ¿cierto? Y peor si van a percibir y advertir que viene haciendo actos de mejora del inmueble, paga las cuotas en la OTB o junta vecinal, asiste a las reuniones, construye, hace instalar servicios, es decir, realiza actos con la diligencia de un verdadero propietario. ¿Qué vecino se va a animar? Fíjense, ¿qué vecino se va a animar
a decirle, oiga, usted ya está habitando este inmueble y nos gustaría mucho que nos muestre su título propietario. Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Si la posesión ha sido pacífica, si la posesión ha sido pública durante un determinado tiempo, si ha sido continua, si nadie ha ido a molestar, a perturbar, a reclamar esa posesión, no ha habido interrupción alguna, conforme pase un tiempo determinado, 10 años en una usucapión ordinaria, dice nuestra norma, el que ha ejercido posesión va a poder empezar a tramitar el proceso de usucapión, ¿cierto? Para cuando se entere el verdadero dueño, de pronto ese bien ya está registrado a nombre del posesionario. Entonces es una figura en la que de primera mano o en primera instancia no se puede determinar si ha sido de buena fe o ha sido de mala fe. Es un derecho subjetivo de las personas. Cada uno sabe cómo y en qué circunstancias ha ingresado a ejercer la posesión, si conocía o sabía quién era el propietario o definitivamente no lo sabía. ¿Cierto? Esa es una figura muy importante. De ahí que inclusive dicen algunos textos de derecho civil que la posesión de mala fe no influye para nada la prescripción o la pérdida del derecho para el propietario, ¿no? Que ante su descuido, negligencia, de no haber ejercido su derecho propietario durante un determinado tiempo, la ley hace que pierda ese derecho y le atribuye ese derecho al posesionario. Un aspecto muy importante que el panelista ha manifestado. Nosotros hemos establecido que la posesión es un poder de hecho por medio del cual una persona usa y goza de un bien que no le pertenece con la intención de hacerse dueño. Esa es la posesión. Para cuando veamos en minutos qué es la propiedad, ¿sí? Se va a adicionar un elemento más, una atribución o facultad más. La posesión solo nos da el uso y el goce del bien. Usar, gozar o disfrutar, nada más. Van a ver que la propiedad nos va a dar también usar, nos va a dar también gozar o disfrutar, pero esencialmente se va a adicionar la facultad o el poder de disposición. Porque el propietario, ser propietario, es establecer que cierto bien, mueble o inmueble, es mío y de nadie más, ¿cierto? Soy propietario, tengo mi registro en el que corresponda, por tanto tengo todo el derecho de usar, tengo todo el derecho de gozar y disfrutar, y finalmente tengo el derecho de disponer de ese bien. ¿Cómo dispongo? Puedo alquilar, puedo dar en anticrético, en garantía, puedo vender, puedo donar. ¿Se dan cuenta? Atribuciones que el posesionario no tiene. Imagínense que un posesionario que no tiene título porque está en ejercicio de la posesión quiera disponer, dar el inmueble en garantía. ¿Va a poder? No va a poder, porque formalmente para otorgar una garantía hay que presentar los títulos de propiedad. ¿Se dan cuenta? No lo va a poder hacer porque el posesionario no tiene poder de disposición. Ah, pero si fuera el propietario, no va a existir ningún problema, porque el momento que le pidan al propietario que acredite ese derecho, esa calidad, va a presentar sus papeles y puesto pues ahí va a estar en el registro su nombre. Entonces sí tiene el poder de disponer libre y ampliamente lo que en derecho corresponda sobre su propiedad. ¿Ya? Bien. Veamos la propiedad. La posesión está previsto en el artículo 87 y siguientes del Código Civil. La propiedad está previsto en el artículo 105 del Código Civil. ¿Ya? Bien.
Ahí está. ¿Qué es lo que establece nuestra legislación civil? Nuestra legislación dispone que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de un bien. El poder de disposición ya viene siendo una de las grandes diferencias con la posesión. Por eso se dice que el propietario es absoluto dueño de un bien. Fíjense ustedes, ya no es un poder de hecho. La propiedad es un poder de derecho, es un poder jurídico que nos reconoce la facultad de usar, gozar y disponer de un bien, lógicamente que debe disponerse, debe usarse, debe ejercerse en forma compatible con el interés público. Se llama relación de buena vecindad. En el marco de las obligaciones y los límites que nos establece la ley. ¿Ya? El propietario, teniendo esa calidad de propietario, puede recuperar, puede reivindicar el bien, incluso de manos de un tercero, y ejercer las acciones judiciales en defensa de su propiedad con arreglo a lo que la ley dispone, que vamos a ver más adelante en tema aparte cuáles son las acciones de defensa de la propiedad. En resumen, y que quede muy claro, chicos, porque esto es parte del examen. La propiedad es un poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para poder usar, gozar y disponer de ese bien. El ejercicio de este derecho debe ser ejercido de forma compatible con el interés colectivo, relación de buena vecindad. Hay un lema y el artículo 106-107 nos va a mostrar, si están a la mano con el código, hay un lema que dice, mis derechos empiezan donde terminan los míos. ¿Sí? Y los tuyos empiezan donde terminan los míos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, cada propietario puede usar, disfrutar, gozar de su bien en el marco de las amplitudes y los límites y obligaciones que la ley prevé. ¿Por qué creen ustedes que cuando mi vecino está teniendo una fiesta con un volumen que está por reventar mis vidrios, puedo o no puedo llamar a la policía? ¿Qué creen? ¿Llamo o no llamo a la policía? Sí se puede, Se puede. ¿Por qué? porque está alterando el orden. Podría llamarse comportamiento inadecuado Sí, que está afectando a los derechos de los demás. sí, ahí está la palabra. ¿Es dueño? Sí. ¿Es propietario? Sí. En el límite de su propiedad. ¿Puede hacer lo que quiera? Sí. Hay excepciones, hay límites excepcionales, pero puede hacer lo que quiera. Pero ese poder absoluto de ser dueño no le faculta a generar perturbaciones, molestias a los otros vecinos. Por eso inclusive el volumen de los equipos que por fiesta puedan estar teniendo debe ser moderado. Por eso dice, el derecho de propiedad se debe ejercer de forma compatible con el interés público, con el interés colectivo. No por ser dueño de mi propiedad, puedo hacer lo que sea, ¿no? Y salirme del marco de la norma. Sí soy dueño de mi propiedad. Puedo disponerla, puedo disfrutarla, puedo usarla, pero debo respetar el interés colectivo. El profesor Bonecas, ¿sí?, define, por ejemplo, a la propiedad como aquel derecho real tipo. El profesor Julien Bonecas dice, la propiedad es un derecho tipo. ¿Y por qué es un derecho tipo? Dice,
Porque socialmente, dice, socialmente, el propietario o la persona considerada propietaria tiene la facultad legal, ¿sí?, de realizar actos materiales y jurídicos sobre su bien mueble o inmueble. Por eso dice, es un derecho real tipo. Tienes razón, no lo estamos negando. Solo estamos aclarando de que ese poder absoluto, ese poder jurídico como propietario, no le da derecho a perturbar a los demás. ¿Ya? Ahora, si vamos a los orígenes, para poder determinar cuándo aparece la propiedad, tenemos que establecer que en el origen del hombre y posterior a los años que han pasado, como propiedad aún no existía. En el nomadismo no podría decirse que existía ese sentimiento, ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque el hombre nómada se movía de un lugar a otro guiado por sus necesidades. A medida que la humanidad del hombre se vuelve sedentario, es decir, se va estableciendo en un determinado lugar, empieza a conservar, empieza a tener bienes, surgiendo entonces con el sedentarismo ese sentimiento de propiedad, ese sentimiento de pertenencia, esto es mío, ¿sí? Ahora, dentro de los modos de producción, estamos hablando de teoría, la propiedad se ha manifestado de los diferentes modos, ¿no? En la edad primitiva, la época del esclavismo, feudalismo, capitalismo, imperialismo, de diferente manera. Por eso es que hasta ideologías políticas nacen como el socialismo, en el que aparentemente estamos viviendo como Bolivia, ¿no? Una ideología, una idiosincrasia política. Han escuchado el comunismo, el capitalismo. Carlos Marx en su obra El Capital manifiesta de gran manera esas características. El imperialismo, que es tan criticado por el partido de gobierno en actual función, ¿sí? Entonces buscan establecer un desarrollo de fuerzas productivas y modos de producción existentes. Eso es teoría, ¿cierto? Eso es teoría. Se establece de forma sintética que el derecho de propiedad empieza a emerger con la llegada del sedentarismo. Veamos cómo era en la comunidad o edad primitiva. En este tipo de sociedad, dice, existe la propiedad colectiva, ¿cierto? Comunitaria, como se llama ahora. Nadie era dueño de un lote, si vale el término. Todos los que habitaban esa comunidad eran dueños de toda la comunidad. Entonces, no había una propiedad individual como tal. En la época del esclavismo, ¿sí?, se empieza a establecer, sí, el derecho de propiedad privada, pero de los medios de producción. Y esto tiene que ver la propiedad que se da sobre el producto total y sobre el propio productor. Esclavo. El esclavo era un medio de producción, no remunerado, no pagado, ¿cierto? En el feudalismo, donde aparecen los señores feudales, los vasallos, los siervos, también ya se va asentando el tema de la propiedad, pero reconocida solamente al señor feudal. ¿Sí? El señor feudal, dueño de grandes latifundios, grandes tierras. ¿Para qué? Para hacerlas producir. ¿Con quiénes? Con los vasallos, con los siervos. El capitalismo tiene ribetes muy, muy importantes en relación al derecho o a la aparición de la propiedad. ¿Sí? Va generando con más profundidad y énfasis el derecho de pertenencia. Por eso es que el sistema capitalista, principalmente en nuestro medio, les decía, el actual partido en función de gobierno es muy criticado. Pregonan el socialismo en contra del capitalismo.
Pero esto es solamente academia, ¿cierto? Estamos viendo de qué forma en determinadas épocas genera la influencia. El socialismo, ahí como pueden ver ustedes, ¿no? Puede ser de propiedad estatal, dice, cooperativa o asumir otra forma, pero ya no se conoce la propiedad privada. ¿Sí? Ya no se conoce la propiedad privada como tal. Dice, el socialismo en este ramo, dice, si bien se adueña de los medios de producción, dice, quiere para el Estado adquirir la propiedad, le gustaría que la propiedad de los bienes inmuebles sean de propiedad del Estado. Un sentido más comunista que socialista, digamos. ¿Cierto? Si ustedes revisan con referencia a los medios de producción, actualmente, ¿cuál es el modelo económico de Bolivia? Se van a encontrar con esto. Se van a encontrar con estas figuras. Son ideologías o corrientes políticas. Bien. Uno de los referentes importantes que ustedes saben muy bien sobre cualquier instituto jurídico es el derecho romano. Ya desde el derecho romano al propietario se les reconocía el derecho de usar, disfrutar y disponer. Jus utendi, jus fruendi, jus abutendi. En cambio, en la posesión solo se les reconocía los dos primeros derechos. Derecho de usar, derecho de gozar o disfrutar. El único derecho real inmobiliario que tiene el derecho o poder de disposición es el derecho de propiedad. Es la propiedad. No hay ninguna más. Entonces, cuando hablemos de propiedad, vamos a reconocer pues 3 atribuciones importantes que tiene el propietario. Puede usar, gozar o disfrutar y finalmente puede disponer, lo que el posesionario no puede hacer. Que quede bien claro eso. Bien. ¿Cuál es el objeto de la propiedad? Por criterio uniforme, la propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo exterior, siempre y cuando estos objetos sean de características apropiables. ¿Sí? No solamente podemos hablar de propiedad sobre bienes materiales, bienes corpóreos, sino también podemos hablar de propiedad sobre bienes inmateriales o incorpóreos. Uno de estos materiales incorpóreos, independientemente de la energía eléctrica, son los derechos de autor inmaterial. Son los inventos, las patentes, los distintivos, los logos, que vienen a ser parte de la propiedad industrial que se maneja en materia comercial. ¿Ustedes ya han llevado derecho comercial, chicos? Aún no, licenciado. Ya, a ver, para que no se confundan. Con la propiedad intelectual no hay mucho problema, ¿no? Son aquellas propiedades que se tienen sobre obras, canciones, cuadros, pinturas, manualidades, todo aquello que la mente humana crea o el ser humano crea. La propiedad industrial, no por el término industrial, se refiere a las industrias, a las empresas, no. Cuando ustedes vean derecho comercial, van a ver un tema que se llama la empresa mercantil o la empresa comercial, como quieran llamarle. Y van a ver que la empresa es una unidad productiva, una unidad económica, una organización de bienes materiales e inmateriales necesarios para iniciar emprendimiento empresarial. Dentro de los bienes materiales están los activos, escritorios, computadoras, gavetas, máquinas,
capital, dinero, recursos humanos, absolutamente todo como bien material. Y como bienes inmateriales, van a estudiar la razón social, la denominación, los logos, los distintivos, los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los emblemas, ¿cierto? Todos los elementos inmateriales que tiene la empresa, que son propiedad. Fíjense, ustedes conocen el emblema o el logo de Coca-Cola, ¿cierto? Sí, Una especie de flamita con el nombre Coca-Cola. ¿Es parte de la empresa? ¿Es propiedad intelectual, industrial? Sí. Cuesta millones. Han calculado que el emblema, la marca Coca-Cola, cuesta mucho más que todas las instalaciones juntas. Por ejemplo, el distintivo que lleva el vehículo Toyota, ¿cómo es? Un óvalo horizontal con un óvalo más cerrado vertical, ¿puede ser? Eso es parte de la propiedad industrial de una empresa. ¿Se dan cuenta? Nissan lleva otro logo, otro emblema. Los carros chinos llevan otro emblema. Suzuki, otro emblema. Eso es propiedad industrial. A ver, el logo de Unicen, ¿cómo es actualmente? Una especie de C, creo que con un circulito de un color, combinado de colores. Ese es su distintivo. Eso es propiedad industrial. La marca de un producto es propiedad industrial. Entonces, cuando se habla de propiedad, así sea de propiedad de la empresa, se está hablando que sobre ese bien, el propietario tiene todo el derecho de usar, gozar y disponer. A eso se refiere. ¿Listo? A eso se refiere. Bien. Los elementos de la posesión son dos. Corpus animus. Un propietario ejerce automáticamente la posesión de su bien. Es de él, pues es su propiedad. ¿Cierto? Desde ya se descuenta, pues, que los elementos corpus y animus. Es propietario, tiene el registro, tiene los documentos. Pero existen también elementos en el derecho de propiedad que son dos. Atribución y exclusión. Cuando hablamos del elemento de atribución, estamos hablando de que el propietario tiene la facultad de obtener toda utilidad que genere su bien. Tiene toda la atribución de obtener todas las ganancias que pueda generar su bien. Si el propietario alquila su casa, ¿genera dinero o no genera? genera, Genera. Si el propietario da en anticrético, ¿genera o no genera? Si el propietario instala en su domicilio una tienda, una ferretería, un bazar, ¿es para generar o no es para generar? Ese es el elemento de la atribución. El elemento de la exclusión viene a ser en la imposición de una obligación a los demás, a las demás personas, de respetar esa facultad de atribución que tiene el propietario. ¿Cómo defienden ustedes algo que es suyo? Digamos que tienen un celular, que es lo más típico, y, a ver, ven que su primo, su hermano ha levantado su celular. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piden? que nos devuelva, porque es mío. Exactamente.
Oye, respeta, no tomes lo que no es tuyo, eso es mío. ¿No ve? Como popularmente se dice, es de mí, mío es, de mí, de nadie más. Pero regálame, no quiero regalar, prefiero romperlo y botarlo. ¿Por qué? Porque es mío, yo puedo hacer lo que sea con eso. Ese es poder de disposición. Y a veces por no prestar o no regalar, incluso lo destrozamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mío. No te metas en mi vida. Es mi vida y yo sabré qué hacer con mi vida. ¿Cierto o no cierto? No me digan que no es cierto, porque todos hemos sido jóvenes y hemos pasado por eso. ¿Sí o no? No te metas en mis cosas. Sentimiento de pertenencia, de propiedad. Yo sabré qué hacer con mi vida, aunque después nos arrepentimos, ¿no ven? Pero eso es la propiedad. Mío, de mí propio. Esa es la propiedad. Con la posesión puedo hacer aquello, chicos. ¿Puedo hacer lo mismo? Si viene a los 2 años o 3 una persona y dice, le voy a pedir por favor de la mejor manera que desaloje, yo soy el propietario, aquí están mis papeles. Puedo decir, no voy a salir, esto es mío de mí. ¿Puedo hacer eso? O lo más probable es que me saquen. ¿Qué creen? Yo creo que puede, pero le sacan. Le sacan, claro. Y vamos a ver cómo más adelante cuando terminemos este tema. Ya, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera sesión, muy rápido. Un par de segundos y les vuelvo a pasar el link, por favor.